Después de todo lo ocurrido en el Arco 9 en la Torre de las Pléyades, Subaru se encuentra rumbo hacia la capital real de Lugúnica, pero durante este largo viaje, mientras habla con Beatrice, se da cuenta de una inquietante inconsistencia: la existencia de las brujas, figuras que deberían haber dejado una huella imborrable en la historia, ha sido suprimida con una precisión que resulta imposible de atribuir al paso del tiempo. Este cuestionamiento no surge de teorías abstractas, sino de observaciones concretas, como las limitaciones del castillo de los sueños de Equidna y la imposibilidad de que ella misma haya manipulado la memoria del mundo desde su confinamiento. A partir de este punto, el problema deja de ser qué ocurrió con las brujas y pasa a convertirse en una interrogante mucho más profunda: ¿cómo se construye aquello que el mundo recuerda como verdad? La aparente omnipresencia de la bruja de la envidia contrasta con la ausencia casi total de las demás, lo que sugiere no un vacío, sino una narrativa cuidadosamente dirigida. En este contexto, la hipótesis de Subaru introduce una idea clave: la historia no siempre se borra, a veces simplemente se oculta bajo algo más grande. Este ensayo plantea algo bastante interesante, que en Re:Zero, el mundo no olvidó a las brujas por el paso del tiempo, sino porque alguien hizo que todos miraran en una sola dirección. En vez de borrar completamente su existencia, lo que pasó fue algo más inteligente: se puso toda la atención en una sola figura, la bruja de la envidia. Y mientras todos miraban eso, el resto simplemente fue desapareciendo de la memoria. Si vemos cómo actúa el culto de la bruja y cómo toda la historia gira alrededor de la envidia, todo empieza a tener sentido. Porque al final, no necesitas eliminar la verdad para ocultarla. Solo necesitas hacer que nadie la mire. En el mundo de Re:Zero, la figura de la bruja de la envidia ocupa un lugar absoluto dentro de la memoria colectiva. Su nombre no solo es conocido por todos, sino que además concentra el miedo, la religión y la narrativa histórica dominante. Es, en términos simples, el eje sobre el cual gira la comprensión del pasado. Sin embargo, esta centralización plantea una anomalía difícil de ignorar: las demás brujas, pese a haber existido y haber tenido un impacto significativo en el mundo, han sido prácticamente borradas de la historia. Este fenómeno no puede explicarse únicamente como un desgaste natural del tiempo. La memoria histórica, incluso en contextos caóticos, tiende a preservar al menos fragmentos, mitos o distorsiones de figuras relevantes. Aquí, en cambio, lo que se observa es una ausencia sistemática, demasiado precisa para ser accidental. Es precisamente esta precisión la que lleva a Subaru a cuestionar la naturaleza del olvido. En lugar de interpretarlo como una consecuencia pasiva del paso del tiempo, comienza a considerarlo como el resultado de una intervención deliberada. La clave de su razonamiento aparece cuando reformula un principio clásico: si quieres esconder un árbol, escóndelo en un bosque. Subaru adapta esta idea a su contexto y propone algo aún más inquietante: no se trata de esconder a las brujas eliminando toda evidencia de su existencia, sino de ocultarlas dentro de una narrativa más grande y dominante, la de la bruja de la envidia. En otras palabras, el olvido no se logra únicamente mediante la destrucción, sino también mediante la saturación de la atención. Este enfoque introduce una forma más sofisticada de manipulación histórica. Si toda la atención del mundo está dirigida hacia una única figura, en este caso, la bruja de la envidia, entonces las demás quedan automáticamente relegadas a la irrelevancia. No importa si alguna vez fueron importantes, lo único que persiste es aquello que el sistema narrativo permite recordar. Así, la historia no se borra por completo, sino que es eclipsada. Se convierte en un ruido de fondo que nadie tiene razones para escuchar. Es en este punto donde la hipótesis de Subaru comienza a conectarse con la actividad del culto de la bruja. A primera vista, el culto parece simplemente un grupo fanático dedicado a la adoración de la bruja de la envidia. Sin embargo, al observar sus acciones con mayor detenimiento, surge un patrón más complejo. No solo veneran a esta figura, sino que también buscan activamente cualquier rastro relacionado con otras brujas para destruirlo o apropiárselo. Este comportamiento deja de parecer caótico o impulsivo y empieza a revelar una lógica estratégica. La combinación de estas dos dinámicas, la exaltación de una única bruja y la eliminación sistemática de las demás, sugiere la existencia de un proyecto ideológico más amplio.
no se trata simplemente de adoración, sino de control narrativo. El culto no solo busca imponer una creencia, sino también definir los límites de lo que el mundo puede recordar. En este sentido, su violencia deja de ser un fin en sí mismo y se convierte en una herramienta para reconfigurar la historia. A partir de esta lectura, la pregunta central deja de ser por qué las otras brujas fueron olvidadas y pasa a ser quién se beneficia de que solo la bruja de la envidia permanezca en la memoria. Esta inversión es crucial, porque desplaza el foco desde el pasado hacia las intenciones presentes. El olvido deja de ser un misterio y se convierte en una pista, evidencia de que alguien, en algún momento, decidió que la historia debía ser contada de una sola manera. En última instancia, lo que Subaru intuye no es solo una conspiración, sino una forma de poder más profunda. Controlar lo que el mundo recuerda equivale a controlar cómo lo entiende. Y en un mundo donde la figura de la bruja de la envidia lo domina todo, cualquier verdad que exista fuera de ese marco queda condenada a desaparecer, no porque no exista, sino porque ya no hay nadie dispuesto, o capaz, de verla.